200 soles diarios, por ejemplo. Entonces, 5 días, ya tiene 1000 soles. ¿No? Luego las paredes, los adobes, ¿a cómo venden los adobes de 20 por 30? No sé, 50 centavos, un sol, no sé. Entonces, ese es el cálculo que tienes que hacer. ¿Qué más? Necesitas una caja de carga y una hoja de salida. ¿Cuánto costará? Pues tienes que calcular, yo hago una bolsa, una de 1 metro cúbico, yo voy a cargar acá 1 metro cúbico. Allá, tu caja de metro cúbico, uso tantos ladrillos y tanto cemento, eso lo calcula. Porque ten en cuenta que todos los biodigestores son como, te decía al principio, como vimos el grande acá, este de acá, este de acá. Todos tienen una caja de carga, un reservorio, donde está el biodigestor, y una caja de carga. Así como este, es este de acá. Exactamente, este de acá también es igualito. Caja de carga, okay. Y después tienes este de acá chiquito. Este de acá también es igual, mira. Caja de carga, biodigestor, y atrás está el reservorio de biodigestor. Como es zona tropical, techo. Techo como es zona tropical. Este de acá no es zona tropical, es árido, es desierto, Lima. Entonces no tiene, pero nosotros le dijimos a la señora, si usted quiere que trabaje bien su digestor, aíslelo. Entonces le pusimos Tecnopor acá, de 1 pulgada nada más delgado, y un invernadero. Fíjese, a pesar de que es zona de calor, o sea, es un desierto, ¿no es cierto? Estamos en Pachacamac. Pero le pusimos, hizo caso, invirtió, eso sí lo puso ella, invirtió en su field invernadero, que se llama agrofil, también le llaman. Muy sencillo, con acá dentro de este tubo hay un fierro de construcción de 3/8. Pusimos y unas pitas, así para que pueda sostener el plástico. Unas pitas, unos cordones longitudinales, ¿no? Entonces le pusimos así y la cúpula. Aislamiento de la zanja, invernadero, y comenzó a producir biogás, pero para su cocina y para 6, no, para 4 creadoras, ¿no? Estas 4 creadoras que están acá. Esta es la cocina que tenía la señora antes. Ahora ya tiene una cocina ya de pie. Y estos son. También comenzó a calentar. O sea, por ahí están los lechoncitos, ¿no? Están los corrales de lechoncitos. A la maternidad le llaman ellos. Entonces, pero todo se hace igual caja de carga acá. Ya. Tú ves acá una caja de carga, esto te lo presupuesta un albañil, ¿no? Pero esto de acá esta costó $750, 15 metros cúbicos. 750 más IGB. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Qué longitud tiene? 12,50. 12,50. ¿Qué alto tiene este? Este creo que es de 1,90. Si no me equivoco, 1,60. Entonces tú tienes que calcular una pared de 1,60 por 12 metros, 12,50. Eso se lo calcula un albañil. ¿Cuánto cuesta esto? Mira, son huecos. Son muy caros. Tienes que calcular el número. Eso yo no calculé porque lo puso. Y esta cajita de acá. Listo. Ese es el presupuesto. ¿Cuánto te costará todo? Yo calculo que todo esto, por otras, debe haberle costado unos 15.000 soles, más o menos. Todo. Construcción, todo. Mano de obra. Entonces, el último dato que tengo es un biodigestor de 7 metros cúbicos que ha costado 6.000 soles. Instalado. Así es. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Tengo una consulta con relación a la generación de electricidad. Quisiera saber, en el caso de los generadores a biogás, ¿deben importarse para, por ejemplo, un uso doméstico, una granja familiar? ¿Esos generadores a biogás tienen que importarse, se compran, o se puede utilizar generadores a gas natural, por ejemplo? Sí, sí, sí se puede hacer gas natural. Por supuesto. Claro que sí. ¿Y Son, son muy son- son- costosos? O, en el caso de los generadores a biogás que mostró, ¿no? Por ejemplo, el Branco.
El Branco ya no existe, o sea, como fábrica existe Branco. Si tú buscas Branco, eh, te va a aparecer la página, pero no te va a aparecer que ya vende generadores. Ya no vende generadores ya. No sé por qué. Ellos tienen una gama grande de productos, es una fábrica grande, pero ya no vende generadores. O sea, cuando quise comprar nuevamente ya no tenía. Pero, a ver, tú tienes que trabajar con gas natural y hay dos opciones. Este, adaptarlos si son a gasolina. Y ese es un camino que yo normalmente no conozco. Sé que se puede adaptar, pero no conozco. Yo he comprado ya, cuando he comprado chinos a biogás, ¿no? Eso es lo que he hecho. Y ahora estoy en el tema de los generadores grandes. Porque los pequeños, yo no soy un hincha de generadores pequeños porque eh, ya existe, para electricidad ya existe los paneles fotovoltaicos, por ejemplo. Entonces, cuando yo pienso en generación eléctrica nada más, yo mejor me pongo un panel solar, ¿no? Porque Perú es un desierto. O sea, yo creo que debería tener esa opción, pensar esa opción. Ahora los paneles fotovoltaicos son cada vez más baratos, las baterías son cada vez mejores, y utilizar el biogás para calefacción y para solucionar un problema ambiental, porque es uno de los primeros objetivos, y para generar fertilizantes, ¿no? Pero si estuvieras en una zona, digamos, que no se puede, te interesa generar biogás, eh, la transformación, la adaptación de un generador de gas natural a biogás es simplemente colocarlo, conectarlo y darle presión. O sea, tú tienes que tener presión. O sea, el gran problema de este generador, por ejemplo, de este biodigestor, es que sin esta bomba que se ve acá, esta bomba no funciona. No funciona ni su cocina ni sus criadoras infrarrojas. Y esta bomba, ¿cuánto consume de energía eléctrica? Consume 20 vatios. O sea, con 20 vatios tienes cocina y tienes. Entonces, en el caso tuyo, si tú quieres un generador, hay generadores, si la potencia es suficiente, por ejemplo, esos blancos, no necesitaban ninguna bomba como estas. Ellos solo jalaban, porque arrancaban con gasolina. Entonces, al arrancar con gasolina, absorbían, solitos. Ya estaban ya los pistones funcionando, ¿no? Los pistones, y entonces jalaban, solitos jalaban. Pero cuando no es un generador de baja potencia, no tiene esa fuerza. Y en el caso de esos generadores a biogás, ¿dónde se adquieren? ¿Sidelsa los vende o Yo lo vendo. Yo tengo, o sea, yo soy proveedor de equipos en realidad. Tú necesitas un generador de qué volumen, me escribes por favor y yo te cotizo. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Nada. Otra O pregunta si que no, o se tenía, importa, ¿no? Porque también hay la opción de buscar afuera, ¿no? claro. Otra pregunta que tenía era con respecto al mantenimiento. En el caso de, por ejemplo, un biodigestor rural o doméstico, por ejemplo, de 15 metros cúbicos, 10 metros cúbicos, ¿el mantenimiento es muy costoso o es muy complicado, difícil? En el caso, por ejemplo, de la extracción de lodos, eh, ¿ese es costoso o no implica un Mira, gasto mayor? mira, ve, te voy a contar. El primer biodigestor que yo conocí fue el de la doctora Carmen Felipe Morales. También está en la web, te lo puedes buscar como biodigestor Casablanca. Y ella en febrero hace un curso de biodigestión.
Ella tiene un vegetor chino modificado. Interesante su modificación. Es un vegetor de concreto, ¿no? De concreto, cúpula de concreto, base de concreto, caja de concreto, todo es de concreto. Y ella lo carga con una mezcla de compost, hace un compost de cuy de, bueno, de cuy con este, un picado de chala. Ella carga con eso, es un biogestor de alta carga orgánica. El biogestor chino, el modelo chino es un biogestor de alta carga orgánica. O sea, entran pedazos grandes de chala, 3, 4 centímetros. Entran en el biodigestor y con el estiércol ya semidigerido por el compost, porque es un precompost, o sea, en vez de 40 días, ella lo trabaja a los 20, 25 días y ya entra al biodigestor, hace un precompost ya. Con eso ya comienza a procesar la lignina de la chala picada. Y también ablanda, porque el compost como sabe, es bastante húmedo, ablanda ese estiércol de cuy que normalmente es bien seco, ¿no? Entonces ya con tanta mojada que le da a su precompost y la volteada que le hace, voltea, moja, voltea, moja, va rompiendo ese estiércol seco. Entonces cuando ingresa al biodigestor ya es atacado por las bacterias. Y produce bastante biogás a alta presión. Ella no necesita estas bombitas, porque su presión es suficiente. Ella agarra, entiendo, 30 centímetros de columna de agua, cuando estos digestores de su membrana solamente máximo 6 centímetros de columna de agua, o sea, 5 veces más, ¿no? Y yo le regalé a ella un biogestor un tubular, pero a la hora de cargar, cargó igual que la carga al chino. Y eso no se puede hacer con un tubular, porque el tubular es un vector de alta dilución. Entonces lo cargó con mucha fibra y no funcionó. O sea, funcionó un tiempo y se paró. Y se colgó ahí y se ha quedado ahí, ella lo tiene escondido, ¿no? Entonces ella, la doctora, no lo usa, está botado lamentablemente. Y ella es una promotora del gestor chino, ¿no? Que fue un programa de Itintec en los años 80, programa de digestores de los años 80 que las Naciones Unidas promovió en toda Latinoamérica. Y lamentablemente no creció eso, no prendió, no sé por qué razón exactamente, pero el único que yo conozco es el que trabaja ahí en Lío de Agricultura Casablanca. Trabaja bien y ese biodigestor todos los años a la hora que hace el curso, entre febrero o marzo, ella ha hecho una adaptación porque los manuales chinos dicen que hay que meterse por la boca del biodigestor. Antes de meterse tiene que meter una gallina de cabeza, porque si tiene metano la gallina se muere. Entonces, obviamente, antes, bueno, el metano está ahí, ¿no? Te tiene que airearlo bien, sacarle la tapa, airearlo, y de una manera de comprobar de que nadie se va a morir, porque a cierta concentración el biogás no huele. O sea, tú crees que no hay nada. O sea, no huele a nada, no hay. Mentira, te mata. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso es que los chinos dicen en su manual, dicen, meta una gallina, lo deja ahí un rato pataleando, y si se mueve, hay biogás, no entre, ¿no? Tiene que airearlo más días. Y ahí saca el lodo a lampa, o sea, balde y lampa. Entre una persona y alguien de arriba jala. Pero ¿qué ha hecho Bioagricultura Casablanca? Le ha hecho, vamos a decir, un sótano al costado, ¿no? Ha cavado una zanja de concreto. ¿De qué profundidad? De 2,50 metros más o menos, que es la altura que tiene el biodigestor de concreto.
y en una de las paredes laterales de ese biodigestor, que es en teoría esférico, le ha puesto una compuerta empernada con empaquetaduras, y en el mes de febrero, que es el curso, abre esa caja y saca los lodos fácilmente, ¿no? Sin necesidad de que se mete una persona. Saca los lodos y ese lodo se deposita en esa zanja que ha hecho al costado, y así limpia todos los años los lodos que se quedan, tapa, y después toda la gente que haya asistido al curso, que normalmente son entre 20 o 20, 30 personas, le ayudan a cargar y le ayudan a sacar los lodos. Y creo que los lodos no, a cargar nomás, a llenarlo nuevamente el biodigestor. Feliz todo el mundo de trabajar y llenar un biodigestor. Ella también, y después invita, bueno, no invita, sino que comparten ahí una riquísima pachamanca, ¿no? Entonces, así limpia, ¿no? Después hay otro fabricante de biodigestores de origen mexicano que también periódicamente echa agua, o sea, usa el biodigestor, ¿no? Pero como ya se llena el lodos y se colmata, entonces su catálogo dice, su manual dice que hay que echar agua y sacar los lodos, sacar el agua para limpiar los lodos. ¿Cuánto va a demorar eso? No tengo idea. Porque cuánto lodo se ha hecho, no sé. Pero el biodigestor de Sidelsa, no, porque el biodigestor ha sido una innovación que no fue patentada, porque no se quiso patentar, y le pusimos un tubo inferior de salida de lodos. Le pusimos un tubo inferior, entonces tiene 3 tubos, un tubo de entrada, un tubo de salida de biol, y en la parte inferior un tubo de salida de los lodos, que también son denominados bien. Entonces, en resumen, es un biodigestor que no se necesita sacar los lodos, porque los lodos usted lo tiene que sacar luego, simplemente abriendo la válvula de lodos cada 6 meses y saca los lodos. ¿Con qué? Con una bomba, ¿no? Ese es el tema. O llevarlo a un punto más bajo. Hay veces en que hay la oportunidad de que por gravedad se saquen los lodos, ¿no? Busca un punto más bajo, o se hace una zanja, o se hace un hueco, se hace un silo. Obviamente no un silo para que filtre, porque el lodo es un mejorador de suelo, ¿no? El lodo le da estructura al suelo, o sea, le da aireación, permite que las bacterias crezcan más. Así es. Entonces, en resumen, hay modelos de biodigestores que tienen que ser limpiados los lodos. Y el modelo de Sidelsa es un modelo que se innovó porque le pusimos un tubo de salida para sacar los lodos, y no se necesita mantenimiento, porque lo único que tiene que hacer es sacar los lodos que van a salir por ese tubería, abrir la llave y sacarlos. Así es. El único cuidado que hay que hacer con el biodigestor, o sea, eso entramos ya a la parte de lo que es seguridad. Entonces, lo primero que hay que hacer es cercar el biodigestor. Eso es lo primero. 2, letrero de no hacer fuego a menos de 50 metros, como si fuera una gasolinera, igualito, es un combustible. Usted tiene un biodigestor y ahí tiene combustible almacenado. Entonces, peligro, no fumar, peligro, no hacer fuego, menos de 50 metros. ¿Qué más? El cerco es vital, porque si no, hay casos en que se mete un gato, en que se mete un... Hace poco me llamó un señor de Lambayeque, que tenía un biodigestor que funcionó muy bien, y después parece que se metió un gato y le hizo un hueco, y ya se malogró, ya lo dejé, pero ahora quiero comprar otro. Entonces, y eso, según informes de Radiolab, dice que eso suele suceder a menudo, muy a menudo. Entonces, a todos los que instalamos biodigestores nos molesta que eso suceda. Entonces hay que hacer... Yo tengo 3 experiencias de eso, ¿no? Tengo una en
en mi caso, bueno, en mi casa que les conté, otra en Tarapoto y otra en Pucallpa, ¿no? Digestores grandes que se han roto porque se han descuidado, ¿no? Así es. Yo acabo de venir hace un rato. No sé si ya está respondida la pregunta, señorita Sí, Iruka. sí, muchas gracias, ingeniero. De nada, de nada. ¿Alguna otra, por favor? ¿Con toda confianza? Ah, gracias. Este proyecto de ICA, del IICA, es un proyecto interesante. Este es un símil a un proyecto que hizo Neoandina, Barrick. Barrick tiene una empresa que se llama Neoandina. Y Neoandina nos compró a nosotros 100 biodigestores tubulares de 10 metros cúbicos para instalar en Trujillo, en Santiago de Chuco, una comunidad que está cerca de Santiago de Chuco. Ahí tuve oportunidad de conocer la casa de César Vallejo. Es hermosa la casa. Y tiene un poema que habla de los recuerdos con su mamá. Y uno entra a la casa y ahí mismo identifica lo que él habla de su casa, ¿no? Su casa es una casa antigua, esas, muy colonial, un patio donde llegaban los animales, un portón, un patio donde llegaban los animales, un abrevadero ahí en medio, la cocina grande con su cocina de leña. Ahí recién uno comienza a entender lo que él habla en su poesía, ¿no? Y ahí cerca hay una comunidad que se llama Cahuide, comunidad Cahuide, y ahí le instalamos, nosotros capacitamos ahí, fuimos hasta 3 personas, porque eran 30 días, ¿no? Entonces yo no me podía quedar 30 días ahí, entonces fui, claro, fue un ingeniero al inicio de la obra y después fuimos ya, me quedé 15 días y Héctor se quedó otros 15 días más. Y ahí capacitamos y instalamos gestores. Pero ¿qué pasaba? Lo interesante del tema que hizo Barrick es que instaló un invernadero tecnificado, con río tecnificado. Y era extraordinario ver a 3.800 metros de altura con un frío pero terrible, ver cómo cultivaban hortalizas de esas que se producen acá en Huacho, en Lima, en Guarani. Cultivaban ají amarillo, rocoto, cebollas, zanahorias. Y uno de ellos me invitó hasta un melón, fíjense, a 3.800 metros de altura. Entonces, esa es la potencia, es una tierra fértil, ¿no? Y lo único que necesitaban era un fertilizante barato, como el biol, producido de las excretas de su ganado vacuno. Y entonces, la primera vez que fui, me invitaron, pues, esos famosos cachangas, que es una mezcla de harina de trigo con huevo y una fritura, ese es su pan que comen, papas y rocoto, ¿no? Pero la siguiente vez ya había una ensalada en medio de la mesa, una ensalada riquísima. Entonces, eso es lo que se pretende, eso es lo que nosotros deberíamos pretender, ¿no? Hacer un biodigestor y hacer en esas zonas frías altoandinas, hacer un invernadero tecnificado, porque eso es calidad de vida, ¿no es cierto? Es calidad de vida para esa gente. Esa es una experiencia ¿Qué, muy qué van a bonita. comer? ¿Han comido todo lo que les has dejado? ¿Alguna otra pregunta más? Ya, pero no van a comer el perro de nuevo, ¿ya comió? Sí, Harold. Oye, Ahorita Harold, no les hayan cierra. dado, pero ya si le das algo más, ya. Pero... ¿Algo más? ¿Isabel? Ingeniero Edmundo, Sí. un favor, ¿me podría dar la ponencia para poder estar de anfitriona? ¿Cómo? ¿Cómo no? Claro. Entren participantes y
y donde dice Isabel, hacer clic y ahí me puede dar, acceder para ser la anfitriona. A ver. Participantes. Ya donde dice Isabel, haz clic. Isabel, ya. Ahí le sale en la tercera, si no me equivoco. Ahí está. Ya, gracias. Ahora sí. Es que, ya, Continuamos, ingeniera. ya. Entonces, ya terminamos, ¿verdad? ¿Algo más, Isabel? ¿Ingeniero? Sí, ya terminamos, Ya, ¿verdad? Sí, ya terminó. sí. Ya. Bueno, estimados participantes, muchas gracias por su participación. Ingeniero, también igualmente muchas gracias. Ah, Bueno, ya se culminó la clase y lo esperamos en la siguiente clase. muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿algo, Isabel? Sí, ahora sí, yo Sí, ya muy, me muy quedo amable, con... gracias, buenas noches. Ok. Buenas noches a todos. Buenas noches.